El 18 de noviembre de 1978, una remota selva de Guyana se convirtió en escenario de uno de los episodios más oscuros y trágicos de la historia contemporánea: la masacre del Templo del Pueblo en Jonestown. Lo que comenzó como un experimento social y religioso terminó en la muerte de más de 900 personas, la mayoría por envenenamiento masivo. Este suceso no solo conmocionó al mundo, sino que dejó profundas lecciones sobre la manipulación, el fanatismo y la vulnerabilidad humana ante líderes carismáticos. Hoy, en las Crónicas de Tito, exploraremos a fondo la historia, los personajes, los eventos previos y las consecuencias de la tragedia de Jonestown. Un viaje al corazón de la desesperación y el control psicológico, pero también una reflexión sobre la importancia del pensamiento crítico y la autonomía personal. Para comprender Jonestown, primero debemos conocer a su artífice, Jim Jones. Nacido en Indiana en 1931, Jones mostró desde joven una fascinación por la religión y el poder de convocatoria. Se presentó ante sus seguidores como un predicador progresista, abogando por la igualdad racial y la justicia social en una época donde la segregación aún marcaba a los Estados Unidos. El Templo del Pueblo, fundado en los años 50, fue en sus inicios una congregación cristiana orientada a la ayuda social. Distribuían alimentos, ofrecían servicios médicos y luchaban contra la discriminación. Esta imagen altruista atrajo a miles de seguidores de diversas razas y estratos sociales. Pero bajo la superficie de solidaridad se gestaba la figura de un líder cada vez más controlador. Jones exigía absoluta lealtad, y poco a poco fue instaurando prácticas de vigilancia, castigos y aislamiento. Las críticas externas y la presión mediática en los años 70, cuando surgieron denuncias de abusos y estafas, empujaron a Jones a buscar un lugar donde ejercer su autoridad sin interferencia. Así nació Jonestown, una colonia agrícola en la selva de Guyana, Sudamérica, lejos del escrutinio del gobierno estadounidense. En 1977, cientos de fieles emprendieron el viaje, convencidos de que construirían una utopía socialista y libre de opresión. La vida en Jonestown distaba mucho de la promesa inicial. La falta de recursos, el clima hostil y el aislamiento transformaron la colonia en un enclave de privaciones. Jones, paranoico y cada vez más dependiente de drogas, instauró un régimen de control absoluto. Los residentes trabajaban largas jornadas, eran vigilados constantemente y debían participar en sesiones interminables de adoctrinamiento. El miedo a la intervención externa era constante. Jones advertía a su comunidad que Estados Unidos planeaba destruirlos, y solo él podía protegerlos. Cualquier intento de abandonar Jonestown era castigado severamente, y el contacto con el exterior estaba restringido. La situación llamó la atención de familiares preocupados, quienes presionaron al gobierno para investigar. En noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan viajó a Guyana acompañado de periodistas y familiares, decidido a comprobar las denuncias de abuso. Su visita fue tensa, pero permitió a algunos residentes expresar su deseo de marcharse. Cuando Ryan y su comitiva se disponían a partir, miembros armados del Templo del Pueblo los atacaron en el aeródromo de Port Kaituma, asesinando al congresista y a varios periodistas. Este acto desencadenó el fatídico desenlace. De regreso en Jonestown, Jim Jones reunió a la comunidad y anunció que había llegado el momento de la revolución suicida. Ordenó la preparación de grandes recipientes con una mezcla de cianuro, sedantes y jugo de frutas. Lo que siguió fue un ritual macabro, donde adultos y niños fueron obligados a ingerir el veneno bajo la atenta mirada de los líderes del culto. Algunos murieron voluntariamente, otros fueron forzados, y muchos niños fueron envenenados por sus propios padres. En pocas horas, casi toda la población de Jonestown yacía sin vida. Solo unos pocos lograron escapar a la selva y relatar lo sucedido. El impacto mundial fue inmediato. Jonestown se convirtió en símbolo de los peligros del culto a la personalidad y la manipulación colectiva. Los medios mostraron imágenes de cientos de cuerpos alineados, y la frase «beber el Kool-Aid» entró en el lenguaje popular como advertencia contra la obediencia ciega. Las investigaciones revelaron la magnitud del control psicológico ejercido por Jones, así como la vulnerabilidad de personas que, en busca de sentido y pertenencia, fueron atrapadas en una pesadilla. Pero, ¿cómo fue posible que tantas personas siguieran a un líder hasta la muerte? La respuesta es compleja. Los estudios sobre Jonestown han señalado factores como el aislamiento, la presión social, el miedo y la manipulación emocional.
Jim Jones no solo ofrecía un mensaje de esperanza, sino que también explotaba las inseguridades y traumas de sus seguidores. Los privó de contacto externo, los sometió a castigos ejemplares y alimentó un miedo constante al enemigo externo. En ese ambiente cerrado, la voz del líder se convirtió en la única realidad. El legado de Jonestown persiste hasta hoy. Inspiró investigaciones sobre sectas y psicología de masas, y llevó a cambios en la legislación sobre cultos y libertad religiosa. También dejó un doloroso recordatorio. La búsqueda de pertenencia y propósito puede ser explotada por figuras carismáticas sin escrúpulos. Es vital fomentar el pensamiento crítico, el diálogo abierto y la autonomía personal para evitar caer en redes de manipulación. A más de 4 décadas de la tragedia, los sobrevivientes y familiares siguen luchando por comprender y sanar. Sus testimonios nos recuerdan la importancia de escuchar, de cuestionar y de no ceder nuestra voluntad a ningún líder, por convincente que parezca su mensaje. La historia de Jonestown es una advertencia, pero también una invitación a fortalecernos como individuos y comunidades. Si este relato te ha hecho reflexionar, si crees que historias como la de Jonestown deben ser contadas y analizadas para que jamás se repitan, te invito a apoyar este canal. Dale like a este contenido, comenta tu opinión o comparte tu reflexión sobre lo sucedido en el Templo del Pueblo. ¿Cómo crees que podemos prevenir tragedias similares en el futuro? ¿Qué lecciones crees que debemos aprender como sociedad? Suscríbete a las Crónicas de Tito para seguir explorando juntos los episodios más impactantes y reveladores de la historia. Aquí tendrás siempre un espacio para el análisis, la memoria y la construcción de un pensamiento crítico. Gracias por acompañarme en este viaje.